Ya estamos de regreso, Masa Crítica en Iquique Televisión. Omar, habíamos de alguna manera enunciado un tema de la reforma tributaria, ¿cierto? Este protocolo de acuerdo que surgió bastante, ¿cierto?, entre bambalinas de un día para otro y que no dejó conforme a todo el mundo, para nada. Yo voy a traer, para compartirlo aquí con nuestro contertulio, nuestro invitado, una frase de un antiguo dirigente político que dijo lo siguiente: cuando la alianza es con la derecha, es la derecha la que gana. Y no lo dijo ningún marxista, lo dijo Radomiro Tomic. Entonces, yo creo que en general, quienes teníamos cierta expectativa de una reforma tributaria como se había planteado originalmente, hoy día tenemos signos de interrogación, ¿ya? Y esos signos de interrogación, y yo comparto algunos artículos de prensa donde faltó que se hermanas de las manos y la levantaran nuevamente, porque me remite al golazo que le metieron a los Pingüinos en el año 2006. Entonces creo que hemos entrado en un terreno complicado para la nueva mayoría, porque puede perder credibilidad en su base social de sustentación y en sus votantes. Y si no clarifican en el breve plazo, y el breve plazo en la próxima semana, de los reales significados de los acuerdos en términos tributarios, ¿ya? Porque el FUT parece que se estaría salvando, cuando el FUT era uno de los elementos centrales de la reforma. ¿Se estaría salvando? ¿Qué significa eso? Que sigue vigente, o sea que no fue finalmente borrado, le cambiaron nombre, que ahora van a poder reinvertir. Entonces, no está claro. Lamentablemente, lo prometido no está claro, y por eso digo, si la próxima semana el ministro de Hacienda o el subsecretario no clarifican esta situación de los significados reales, ¿ya? No lo que dicen en los programas de televisión donde los han invitado, sino los significados reales de la reforma, ¿ya? Esto va a tener una complicación. Y yo comparto la idea, porque ¿qué dijo el ministro? ¿Qué han dicho los ministros y qué ha dicho el gobierno? La reforma tributaria es vital hacerla para la reforma educacional. Entonces, si esto se me cae, esto comienza a tomar otro color, otra figura. Y ahí nos vamos a meter en un complejo escenario. Mi visión es que nos vamos a meter en un escenario bastante complejo. Una se desinfla y la otra se empieza a desteñir, ¿eh? Así es. Guillermo, ¿qué te ha parecido a ti este acuerdo? Bueno, ustedes como Renovación Nacional sí. también estaban divididos, entiendo que hay posiciones encontradas en el partido. Bueno, eso es lo importante y lo bonito, como decía uno, como un futbolista, digamos. Pero que en la discusión, cuando se mejoran las cosas, cuando se optimizan, no se puede ser tan tajante. O sea, yo no estoy de acuerdo en este caso con Omar cuando menciona, ¿no es cierto?, que cualquier cosa donde esté la derecha hace una alianza y eso gana a la derecha. No es tan así, porque es una sumatoria de opiniones para a lo mejor perfeccionar, y creo con certeza, porque lo han manifestado las pymes, lo han manifestado la clase media, de la necesidad de hacer algunos ajustes paulatinos, transitorios, para después ir optimizando la tarea. Pero no se piense que esto es una claudicación de la nueva mayoría en su acuerdo o en su reforma tributaria, ¿no? Porque estimo que igual se van a conseguir los 8.200 millones de dólares, que algunos ya están cuestionando, de la misma tendencia. He leído hoy día 5 economistas donde señalan de que no se va a llegar al monto, están hablando de 5.000 millones de dólares. Existen muchas dudas ahí. Y eso significa, claro, que a mí, por ejemplo, o a mi partido, que nos interesa el área de la educación, va a haber una merma de los recursos que se van a inyectar allí. Por lo tanto, tampoco vamos a poder pensar, y en eso concuerdo, en una reforma educacional potente desde el punto de vista económico de lo que se piensa, que entra a preocupar. Por lo tanto, yo creo que es bueno que se converse, que se dialogue, que se llegue a acuerdos, porque también lo podría haber hecho perfectamente la nueva mayoría, con la votación que tiene, perfectamente no tendría ni que haber discutido este tema y punto, y se acabó, y esto se aplica, y chao pescado, como se dice. Y disculpe, en la queja de la Cámara de Diputados. Claro, a la Cámara de Diputados le pusieron la planadora, aprueben. Exacto.
y no discutieron y hicieron fe. Claro. Una reforma que no tiene nada que ver con esta segunda. Cristian, el protocolo de acuerdo, por si acaso. Ya. Son 11 hojitas. Estuvo esta semana en nuestra ciudad, ¿cierto?, Marco Enrique Ominami, y él señalaba que de alguna manera sentía que la nueva mayoría, ¿cierto?, había hecho propio muchos de los planteamientos de él. Y que ese era un mérito, digamos, porque habían cambiado, pero pareciera que con el tema de la reforma tributaria hubo un retroceso respecto de lo primero que se había planteado. ¿Cuál es la posición que tiene el PRO, digamos? O sea, dos cosas. Nosotros en 2009 nos trataron de populistas por señalar una reforma tributaria. O sea, Eduardo Frei y toda la vieja concertación nos señaló de que estábamos proponiendo pan y circo, que hay disminuir la inversión, etcétera, el crecimiento económico. No obstante, el 2013 el equipo de Bachelet, cuando finalmente presenta su programa, y recordemos que fue en noviembre, casi noviembre, octubre, propone una reforma tributaria. Insuficiente en nuestra opinión porque no se tocaban las mineras, por ejemplo, ni con un mínimo royalty. O sea, ya nos parecía que había una pata que no estaba en la mesa de la reforma tributaria. No obstante, la saludamos y la seguimos apoyando, nos parecía una idea progresista, etc. Al tiempo de andar, después de 8 meses que se presenta este programa, vemos que de una forma no forzada, porque no era necesario un consenso, tenían los votos de la mayoría para realizar la reforma tal cual está, eliminar algo súper mañoso que es el FUT. Sin embargo, se privilegia la política de los acuerdos, lo cual en sí, o sea, en términos de buena crianza, no es una mala palabra, se privilegia el consenso. Pero lo que pasa es que la presidenta y sus parlamentarios tienen mayoría porque fueron elegidos también con un compromiso. O sea, y cuando yo tengo ese mandato popular de que tengo que ejecutar un compromiso y sin embargo de manera autoforzada me obligo a hacer creo que algo está pasando al interior de la nueva mayoría y lo que nosotros decimos también, por ejemplo, la concertación. Ahí hay una contradicción entre los viejos conservadurismos, anclados especialmente, por ejemplo, en la democracia cristiana, hoy día están siendo como voceros de la derecha más conservadora, no solamente en lo económico, sino en lo moral, como lo que estamos viendo con el tema de la reforma educacional, por ejemplo. La pregunta es la siguiente: ¿por qué estos debates la democracia cristiana no lo dijo al principio? ¿Por qué se esperaron 8 meses para mostrar las diferencias? Creo que ahí hay algo que tienen que responder y que la nueva mayoría va a tener que también aclarar. Eso. Iván, pareciera que esto se produjo, ¿cierto?, en el viaje a Estados Unidos, dicen algunos, ¿cierto?, donde en el avión presidencial iban varios líderes empresariales y en un par de días cambió todo el escenario. ¿Qué te ha parecido este cambio? Bueno, yo coincido en lo medular con lo que plantea tanto Mar como Cristian. Me preocupa, ojalá esto no vaya a sentar un precedente. ¿Por qué? Porque, como se ha dicho, a raíz de la asunción de la presidenta Bachelet, sus niveles de popularidad van en aumento, es lejos la figura política más respetada, más valorada por el país, pero eso no puede ir separado de lo que fueron las profundas reformas que se le prometieron a la ciudadanía. Y es muy inquietante que frente a una arremetida de los medios de comunicación vinculados a los grupos poderosos, más conservadores, de liquidar, de ir mermando el alcance y la imagen pública de las reformas, ha ido disminuyendo también en varias encuestas el apoyo ciudadano a la reforma. Y por tanto, sería lamentable terminar con una presidenta con muchísimos niveles de aceptación dentro de la ciudadanía, pero que las políticas de reforma, promesas que se deben cumplir, comiencen a verse mermadas y que en la ciudadanía, repito, la arremetida a través de los medios de comunicación ha sido feroz. Entonces, lamentablemente no ha aparecido desde Nueva Mayoría un relato de reivindicación y de pedagogía y de ilustrar ante la ciudadanía el alcance profundo de la reforma, y eso ha generado caldo de cultivo, un espacio para que sectores más conservadores al interior de Nueva Mayoría estén poniendo en riesgo reformas que deberían ser respetadas, puesto que eso fue el ejercicio democrático que se expresó en las urnas. Omar, hubo desde luego una investida comunicacional respecto de lo que señaló Iván, ¿cierto?, en términos de demonizar un poco esta reforma
y pareciera que de alguna manera el gobierno, digamos, obedece un poco a esos temores de la ciudadanía cuando se marca menor de un 50%. En un principio era un poco más de un 50%, ¿cierto? La gente la que estaba de acuerdo con la reforma y empezó a bajar eso. Y justo se produce además este acuerdo. Yo creo que aquí voy a hacer una excepción. Yo creo que estamos hablando de los poderes fácticos, más que de la derecha política. Yo creo que estamos hablando de la derecha, la derecha que corta y pincha en esta ciudad, o sea, perdón, en este país. Y yo ahí echo de menos el relato, pero creo que la ausencia del relato no es casualidad. Creo que la ausencia del relato es una decisión política, de no hacer un relato pro reforma, que pusiera, ¿verdad?, en tela de juicio la campaña comunicacional que se está desarrollando. O sea, en La Moneda hay equipos especializados en que están analizando esto todos los días y por lo tanto encienden las luces rojas e inmediatamente también hay equipos para contrarrestar eso. O sea, el hecho que no haya un relato, en mi concepto, es una decisión política de no hacerlo. Se dejó la cancha abierta, digamos. Se dejó la cancha abierta, pero acá hay por eso yo digo, yo lo veo medio complicado y no sé si nuestros invitados van a concordar. La presidenta fue electa, como señalan ellos, porque hubo promesas de campaña. ¿Ya? Sí, y esto tiene que ver también cómo rescatamos el compromiso ciudadano con la política, que hoy día está ausente. O sea, un 40% de electores, claro, no es buena cifra. ¿Ya? Por lo tanto, si este gobierno se desdibuja, lo que se desdibuja es la acción del Estado y por lo tanto el descompromiso de la ciudadanía con los gobiernos y con el Estado. Y ese escenario no es un buen escenario. Para nadie. Es un escenario que te puede generar otro tipo de liderazgo y otras prácticas sociales bastante alejadas de lo que hoy día nosotros conocemos. En México, cuando el Estado, y ustedes conocen mejor México, ¿qué pasa en Sonora? En Sonora no hay Estado, no hay gobierno, mandan los narcos y se acabó el tema. Entonces, no quiero decir que vamos a llegar a ese escenario, pero porque además el senador nuestro o el diputado nuestro, los diputados y los senadores electos, se supone que representan los intereses de la ciudadanía. Ahora, ¿qué control ciudadano tenemos nosotros sobre esa representación que hemos entregado? Que lo conversábamos antes, ¿ya? En el intermedio. Entonces, entregamos cheques en blanco, no hay control sobre ellos y por lo tanto, cuando votan en la representación ¿de qué interés? ¿Del interés corporativo de un grupo X o de los intereses ciudadanos que votaron por ellos? Entonces, aquí también hay una falla estructural del sistema. Cómo la ciudadanía no pierde control sobre las personas que ellos han elegido. Yo quiero agregar algo bien interesante de lo que está planteando María, así de efectivo, y coincidimos. Pero también quiero agregar algo desde mi perspectiva como ciudadano, profesor, asistente social, en el sentido de que todos chilenos, de izquierda a derecha, del centro, donde fuésemos, ante este cambio con una nueva dirección política del país, nos fijamos todas expectativas, seamos verdaderos. Ojalá avancemos, ojalá cambiemos, ojalá esta cosa sea para mejor. Pero hay situaciones que, no sé si seremos muy críticos o así corresponde, pero que no pareciera ser que en algunas acciones, por ejemplo en la reforma educacional o la que se propone, no fue bien interpretada por la nueva mayoría la propuesta para hacer una reforma educacional. ¿Por qué lo digo? Desde la experiencia, de la práctica, profesor universitario, muchos años, director de admisión, director de diferentes de asuntos estudiantiles, con todos los alumnos todos los días de las universidades. Y el sentir del movimiento estudiantil iba por otro lado, no por juntar 5.000 millones de pesos para comprar colegios o para esto. Es un problema que estaba aconteciendo desde la educación, desde los jardines infantiles, pasando por la básica, del pre-kinder, pasando por la básica, la media y la educación superior, donde los problemas son más que lo que se menciona económicamente. Por eso, Cristian, yo hablaba de un tema económico, porque lo veo así, veo que la nueva mayoría está centrada en que con las plata y con las plata arreglamos todo. Hay problemas más de fondo,
que no se resuelven solamente con plata. Y ustedes que han sido profesores, el tema tiene que ver en el aula, en la relación entre el alumno-profesor. El tema tiene que ver entre la relación profesor-alumno, en las teorías de enseñanza-aprendizaje que se mencionan, el cariño o la conciencia social de los profesores, de que es mi tarea importante para poder provocar un cambio en los jóvenes. A la vez los jóvenes, el insumo que viene de los colegios en la educación media es bastante precario, bastante incómodo. No existe una relación curricular entre el paso de los jardines infantiles al pre-kinder, de pre-kinder a la básica, de la básica a la media y de la media a la universidad. Cuando uno recibe un chiquillo de primer año, y Omar ha sido profesor en estas áreas, uno dice, ¿y este niño cómo está? ¿Cómo viene? O sea, no hay una relación concatenada, unida, de que ese chico venga preparado para continuar los estudios superiores. Entonces, allí está el tema de la calidad de la educación desde mi punto de vista y de los análisis que nosotros hemos hecho. Y faltan medidas que se hubiesen, complementariamente a lo mejor con lo económico, haber propuesto ya, hoy día, porque esos son lo que, las medidas que pueden mejorar nuestra situación de la educación y que la reforma tenga verdadero efecto en el tema educacional. Cristian, bueno, se acusó un poco cuando se designó al ministro Nicolás Izaguirre, ¿cierto?, que él era un economista y no un educador, digamos, y pareciera que el énfasis precisamente ha estado en el tema de las lucas, digamos, cómo se reparten, ¿cierto? No sé si tú coincides un poco con esa crítica. Sí, a ver, en un momento, yo recuerdo durante la década del 2000 se hablaba de que la universidad era un saco roto. O sea, que se le inyectaban recursos, pero en realidad se quedaban en grandes sueldos, se quedaban en proyectos que no se ejecutaban, etc. Es cierto, hay un problema de gestión, pero en realidad yo creo que al lado de a la que están obligados la educación superior, por ejemplo, regional, pública, a hacer maravillas para autogestionarse, porque los recursos no alcanzan, el problema no es solamente de gestión, entonces, o sea, hay problemas de recursos basales. Y la expectativa era, por ejemplo, que esta reforma tributaria, ojo, está conectada a la reforma educacional, porque de lo contrario, ¿cómo se financia? Y cuando vemos que figuras de la nueva mayoría, como Andrés Velasco, que participó en la primaria con Bachelet y los otros candidatos, hoy día haya sido, por ejemplo, un gran opositor a la eliminación del FUT, con un gran apoyo del Mercurio. O sea, es increíble cómo se activaron todos los medios de comunicación conservadores de este país para darle tribuna a esa voz al interior de la nueva mayoría. Un poco lo que es el presidente o el senador Walker a la reforma de la educación fue Andrés Velasco a la reforma tributaria. Alguna ganancia tuvieron, no toda, pero algo lograron. Entonces, tengo la impresión de que hoy día el tema va a estar en cómo se desarrolla la reforma educacional. Por ejemplo, el senador Rossi decía, lo escuchaba por la radio, convocaba a los estudiantes a presionar socialmente. O sea, la pregunta es, ¿por qué entonces no lo invitaron a participar en el diseño de la reforma y hoy día lo necesitas como fuerza auxiliar cuando ves que viene la derecha, vienen los medios de comunicación y decirle, ahora sí, muchachos? Ahí hay un problema de diseño, sin duda. Y es lo que critican los estudiantes, que no participaron en el proyecto de reforma. Entonces, y ahora el senador Rossi los convoca para que presionar y así contrarrestar toda la ofensiva conservadora. Bueno, vamos a ir a una pausa, ¿cierto? Y después vamos a ir con Iván para continuar con este tema. Estamos aquí en Masa Crítica en Iquique Televisión. Vamos a la pausa y estamos de regreso con ustedes.